Levítico 13:43. Dice así: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la tez de la carne, leproso es inmundo. El sacerdote lo dará luego por inmundo. En su cabeza tiene su llaga, y el leproso en quien hubiera llaga, sus vestidos serán desechosos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, habitará solo fuera del campamento, será su morada. Amén. Ahora, por favor, vayan conmigo a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, viéronle al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amen. Pray with me. Oren conmigo, hermanos. In the name of Jesus, precioso Jesús, Señor Santo. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor Jesús. Damos gracias a ti, Señor. Damos gracias a ti, Señor Jesús, por tu palabra, Padre mío. Por tu palabra, Señor Jesús. Tiene poder, Padre mío, para sanar, Dios mío. Oh, mi Dios, cuando usted diga sana, hay sanidad, Señor Jesús. Cuando usted toque, Padre mío, Señor Jesús, hay liberación, Dios mío, Señor Santo. Oh, mi Dios, Señor Santo, Padre mío, gracias te damos.
Gracias te damos, Padre mío. Háblanos hoy por tu palabra, Señor. Háblanos hoy, Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor. Que tu palabra nos toca, Señor. Que tu palabra llega, Señor Jesús, a nuestros corazones, Señor. Queremos entender, Señor Jesús. Y queremos creer, Señor Santo, en tu palabra en esta tarde, Señor. Amén. Tomen sus lugares diciendo gloria a Dios. Aleluya. La lepra. La lepra. La lepra era una grave enfermedad de la piel. La lepra era una grave enfermedad de la piel que empezaba por un punto, los dedos, de la mano, de los pies, y de ahí iba comiéndose la carne, la lepra. Hasta que el desgraciado paciente no le quedaba más que las amputaciones de sus manos o de sus pies. La ley mosaica en Levíticos nos hablaba de que el leproso era inmundo. Lo declaraba inmundo por la enfermedad. Y que él tenía que vivir solo. Por esa grave enfermedad. Y a quien le diera esta clase de enfermedad prácticamente era un muerte en vida. Y lo más terrible de un leproso era el aislamiento. Al que tenía que someterse, tenía que vivir solo, tenía que huirse. Y el leproso tenía que ir gritando por todas partes cuando encontraría gente. Él o ella tenía que gritar: inmundo. Soy inmundo. Inmundo. Por todos lados, para que cuando la gente lo viera venir se retirara y lo dejara pasar. El leproso tenía que vivir solo. Fuera del campamento, ese hombre o esa mujer se le declaraba excluido de la sociedad humana. Tenía que despedirse de su cónyuge, de sus hijos, de sus padres, de sus posiciones. Y las consecuencias de la lepra no eran solo físicamente, sino también psicológicamente. La lepra. La lepra era una enfermedad de la mente y también para el cuerpo. La lepra se asocia con vergüenza, con horror, conlleve de alguna manera misterioso un sentimiento de culpabilidad, aunque se haya contraído inocentemente. Como cualquier otra enfermedad contagiosa, aquel a quien le daba lepra de inmediato se revisaba. Se hacía un examen introspectivo a ver qué error o qué pecado había cometido para que le diera tan cruel enfermedad. El leproso sabía que los demás lo aborrecían,
pero también se aborrecía a sí mismo. La situación era triste y lamentable. Era lo peor que le pudiera pasar a cualquiera, de contagiar esta enfermedad que se llama lepra. No importaba quién fuera la persona o a quién le daba lepra. Lo único que deseaba era morirse. La vida ya no tenía ilusión. La vida ya no tenía emoción. La vida ya no tenía esperanza para una persona que tenía lepra. La lepra es una enfermedad corporal, pero también es una enfermedad espiritual. La lepra es tipo y figura del pecado. La lepra destruye y también el pecado destruye. No en todos los casos, sí, pero la enfermedad de lepra es considerada como una de las enfermedades de la pobreza. No en todos los casos. Es considerado como enfermedad de la pobreza. Ataca a personas de bajos recursos y con malas condiciones higiénicas y de salud. ¿Sabía usted que también el pecado de alguna manera ataca al hombre cuando el hombre es espiritualmente pobre? Leemos 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, verso 1. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puede hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no a vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres. Porque todavía sois carnales. El pecado de alguna manera ataca al hombre cuando el hombre es espiritual pobre, porque todavía sois carnales. Es decir, así como la lepra a los más pobres y a los que no mantienen sus buenos comportamientos de higiene espiritual, son pobres. Así también el pecado ataca a los hombres cristianos que son carnales, que no se han enriquecido en Dios, que no mantienen un higiene espiritual agradable delante de Dios. Los pobres. Los pobres. Las personas de bajos recursos y con malas condiciones
higiénicas y de salud. Pero también ataca a los hombres cristianos, la lepra, que son carnales, que no se han enriquecido en Dios, son pobres espiritualmente. No oren, no tienen una vida de devoción con Dios, no busquen la presencia de Dios, no ayunan, no leen la Biblia, son pobres espiritualmente. En la lepra les ataca. Gloria a Dios. Escucha a estas similitudes. La lepra produce fiebre. El pecado agita el alma. En un hombre que sufre de esta enfermedad de la lepra, produce fiebre. Y el hombre que anda en el pecado, y el pecado, la lepra del pecado agita el alma. Con la lepra se pierde el hambre. El pecado, ya no hay deseo de oír la palabra de Dios. No hay hambre espiritual. La lepra. Los leprosos, por problema de los ojos, ya no pueden producir lágrimas. El hombre pecador ya no tiene lágrimas. El pecado hace que las lágrimas no broten. No hay quebrantamiento delante de Dios. No se visita el altar. Se pierde la visión por las cosas de Dios. Las similitudes de la lepra física y la lepra espiritual. Paz de Cristo. Amén. Ya no hay lágrimas. No se visita el altar. Se pierde la visión por las cosas de Dios. A los leprosos en muchas ocasiones ya no les duele nada. No les duele porque hay destrucción de las terminaciones nerviosas sensitivos. ¿Y sabe que algo similar ocurre con el pecado? Cuando el hombre peca, está perdiendo toda sensibilidad. Se actúa bajo la influencia del mal y no se percibe el daño que se causa el pecado. Insensibiliza a los que practican el pecado. Cuando el hombre practica el pecado, no se da cuenta del daño que está haciendo. Se le hace a su vida, que le hace a su familia, a su matrimonio, y que le hace a otros porque le ha perdido la sensibilidad. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Se ha perdido la sensibilidad. Todos lo señalan, todos lo exhortan, todos le dicen: no lo hagas, mira el daño que te haces, mira el daño que le estás haciendo a otro. Pero el pecado
como la lepra, vuelve a los hombres insensibles y indolentes. A los leprosos el pie se le cae la deformaban de tal manera no puedan caminar adecuadamente. No pueden caminar adecuadamente. Es lo mismo que produce el pecado en los hombres. Cuando el pecado entra a la vida de un hombre, ya no se camina en rectitud. No se anda bien delante de Dios. Todo es diferente. Ya no es igual cuando el pecado llega. Por eso, miserable el hombre que le daba lepra. Miserable el hombre que caiga bajo las garras del pecado. Triste el leproso, triste el pecador. El leproso estaba muerto en vida. El pecador es un muerto que camina. La lepra. La lepra. El leproso es un hombre solo que grita su inmundicia. ¡Inmundo! ¡Inmundo! El pecador también está gritando de su vergüenza y de su dolor, porque lo único que produce el pecado es tristeza, miseria y muerte. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo dijo. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 10:10. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso 1. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso 1. Dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Amén. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Eso es la bendición que hoy tenemos. Eso es la bendición que hoy tenemos los hijos de Dios. Seguíamos a la corriente de este mundo. Éramos leprosos. Vivíamos en los deseos y pensamientos de nuestra carne. Pero todo cambió. Ya esas miserias quedó en el olvido. Esa tristeza se quedó en el pasado. Esa angustia ya se acabó. Hoy lo único que disfrutamos es la bendición que hoy tenemos los hijos de Dios. Paz de Cristo. Pero ahora, ¿cuántos leprosos regresaron? Y aconteció que yendo él a Jerusalén pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viéronle al encuentro 10 leprosos, los cuales se pasaron lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y derribóse sobre el rostro y a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y después de escuchar lo que hemos venido oyendo, uno dice: ¿cómo no iba a regresar el que regresó? ¿Cómo no iba a regresar el que regresó? ¿Cómo no va a volver uno a darle gracias a Dios que le devolvió a la vida? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a volver uno a arrodillarse ante aquel que le devolvió la paz y el gozo? ¿Cómo no iba a volver? ¿Cómo no iba a volver? Tendría que volver. Porque se fueron los 9. ¿Por qué se fueron los 9? No me importa. Lo que me importa es saber el que volvió. Tenía que volver. Había en él una gratitud muy grande. No se le había olvidado de dónde lo sacó el Señor. Él tenía que volver. ¿Cómo no iba a volver si oyó la mejor declaración? Si ayer lo único que oyó era: eres inmundo.
Si ayer lo único que él oía era: eres inmundo, vete de acá, no te queremos, corre para allá, que me afectas. Ahora oyó la mejor declaración: eres sano, eres limpio, ya se acabó tus problemas, ya se acabó tu enfermedad. Sabes que tú y yo algún día escuchamos esas mismas palabras. Aleluya. Sabes que tú y yo algún día escuchamos esas mismas palabras. ¿Te acuerdas el día que te entregaste tu vida al Señor? Amén. Aleluya. Y pasaste y de arrodillas. ¿Te acuerdas el día cuando tu pastor te bautizó? Cuando invocó el nombre de Jesús sobre ti, te declaró hijo de Dios. Hermano, fue el mejor que hemos oído en la vida. Fue el mejor que hemos oído en la vida. Ese día escuchamos la mejor declaración. Por eso estamos aquí en esta tarde. ¿Cómo no íbamos a venir hoy a glorificar a Dios si Él quitó la lepra de nuestra vida? ¿Cómo no íbamos a venir aquí a adorar a Dios después de lo que hizo por nosotros? ¿Cómo no iba a volver el leproso si encontró la salvación? ¿Cómo no iba a volver el leproso si no encontró la solución de su problema? Se había buscado de muchas maneras la sanidad, pero no lo había logrado. Muchas maneras, pero no había logrado. Hasta el día que encontró a Jesucristo. Y cuando encontró a Jesús, encontró la solución de sus problemas. Por eso, cuando fue sano, no tuvo otra alternativa sino regresarse y caer de rodillas y decirle: Señor, volví porque tú eres la solución de mis problemas. Yo no sé de ti. Yo no sé de ti. Si la vida te llevaba mal, yo no sé cómo era la vida tuya, pero el día que tú encontraste a Cristo, encontraste la solución para todos sus problemas. Y por esto Él solucionó todos. Y por esto Él solucionó todos nuestros problemas. Cuando estábamos desahuciados, cuando la sociedad nos había excluido, cuando éramos miserables, nadie daba nada por nosotros. Pero un día conocimos a Cristo y Él arregló todos nuestros problemas. ¿Cómo no íbamos a venir aquí a darle gracias? ¿Cómo no íbamos a venir aquí a darle las gracias?
¿Cómo no iba a volver el leproso? Ya cuando todos lo daban por muerto, él recuperó la salud y vino y se postró a los pies del Señor y le dijo: Señor, aquí estoy para poner mi vida a tu servicio, porque mi vida ya no existía, ya era un muerto que caminaba, pero ahora tú me has devuelto la vida y por eso estoy aquí, para adorarte y servirte. Si tú recuerdas, tú también vivías en medio de una vida triste, pero cuando Cristo te sanó, recuperaste todo. Recuperaste tu familia, recuperaste a tu cónyuge, a sus amigos, y hoy está disfrutando de gozo y alegría. ¿Cómo no iba a volver el leproso? ¿Cómo no iba a volver el leproso? Pónganse de pie. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Amen. Él es la solución de todos nuestros problemas. ¿Por qué no iba a volver? Why wouldn't he return? The one who was, they were all healed, todos estaban sanados, pero más uno volvió a darle gracias a Dios. What about us? ¿Qué de nosotros, hermanos? De no darle gracias a Dios, Gloria a Dios. de Amén. arrodillarse nuestros, postrarnos delante de Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermano Gilbert, adicto de las drogas, adicto del alcohol, adicto. Pero mira lo que ha hecho Dios. Él no es el único. Nosotros también. ¿Por qué no iba a volver el leproso?